En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado estén siempre con todos ustedes. Hermanas, hermanos, sean bienvenidos, todos peregrinos, todos estos hermanos pastores al servicio de María de Guadalupe y de los peregrinos en este santuario, y ustedes que vienen buscando a Dios, tomados prácticamente de la mano de María de Guadalupe, para que llenos de Jesucristo, que es de lo que nos trae María, pues hagamos lo que nos toca hacer como miembros de la Iglesia de Cristo, como apóstoles misionando y evangelizando las culturas, especialmente en estos tiempos de buena parte de estas culturas es violenta. Hoy las intenciones van en esta línea. Vamos a tener presente a María del Mar Granada, Diego y Aitana Higareda, quienes dan gracias a Dios por los bienes recibidos. Y todo don que viene de Dios hay que trabajarlo y saber compartir sus dones. Hoy especialmente pediremos por los sacerdotes, los laicos, chicos, grandes, hombres, mujeres, que han sido masacrados en los últimos años, los últimos sexenios, y mayor escalada de violencia, deshumanización de nuestra sociedad, y por la conversión de estos hermanos criminales, sea quien sea, que se conviertan, dejen vivir y vivan. Pidamos perdón al Señor Dios, porque a veces nos quedamos con la confesión de la fe y nos falta el testimonio de la fe, las obras de misericordia que ayudan a transformar la realidad, nuestros ambientes, en un mejor ambiente para todos, conforme al plan de Dios. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes celebramos los misterios de la resurrección del Señor, merezcamos alcanzar el gozo de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento. El asunto primordial del Evangelio de hoy va en cuál es la autoridad de Jesús para obrar como obra. Pero el problema no está ahí. El problema está en quien lo ve, lo escucha o pretende creer o rechaza a Jesús. Escuchemos con atención y veamos ese problema y qué es lo que podemos hacer cuando nos encontramos con Cristo.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado huyeron de la persecución desatada después de la muerte de Esteban. Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirinenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso, en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos. Alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. Alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Aleluya.
escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En este tiempo festivo en torno al resucitado, la Iglesia escucha y reflexiona en torno a las narraciones evangélicas y en este caso sobre un problema que Jesús lo vivió en carne viva, no solamente en ese momento, casi desde el inicio de su misión evangelizadora. ¿Con qué autoridad habla y actúa como de hecho hacía? Y él prácticamente nunca contestó: yo soy el Mesías, así tal cual no. A veces cuando se dice ya es una confesión de los apóstoles, de la Iglesia que va surgiendo y organizándose en torno a Cristo con la ayuda de esos mismos primeros apóstoles. Pero no contesta porque Jesús sabe muy bien que el ser humano tan maleable, tan llenos de intereses, de filtros, de prejuicios, desde que nace está condicionado y en la medida que toma conciencia y procura educarse y reeducarse y desde la fe convertirse y volverse a convertir, pues va depurando y quitando esos filtros y el encuentro con Dios y con los hermanos y la vida es más diáfana, más productiva. Pero hay casos que más bien la persona o las personas
se agarran fuertemente a esas supuestas certezas que le dan su posición social, a veces, no todos, pero mientras más alta en la cúspide de la sociedad y del poder económico, político, etc. No todos, insisto, pero en el día a día estar manejándose bajo mi poder y lo que logra ese poder humano frente o sobre los demás, muchos caen en el gran problema del cinismo. Aparentemente creen, pero realmente creen en su poder. Se alianzan unos a otros para ese poder y esos objetivos muy mundanos. Y la religión viene siendo una especie de algo marginal, emocional, ritual, de ocasión, que comparten más o menos con el resto, pero no están abiertos a un encuentro transformante con Dios, porque hay demasiados filtros. En este caso, el poder. Tengo tanto poder que yo, ¿para qué busco a Dios? ¿Para qué le pido a Dios? ¿Para qué me abro a Dios? ¿Para qué me voy a convertir a Dios? Si con una decisión, un firmazo, una alianza, yo resuelvo mis problemas vitales. Claro, no se dan cuenta que se van cortando las alas de la trascendencia, pero así se vive. Otros no tienen tanto poder en ese sentido, y el cinismo no es de ese tipo, pero sí una especie de gordura, y no de grasa como su servidor, sino gordura egocéntrica, por sus estudios, por su estatus académico, su estatus intelectual, en diversos campos, no solamente el religioso teológico, en cualquier campo. Y el que yo conozca y sepa acerca de verdades cotidianas, mundanas, científicas, técnicas y también hasta trascendentes, pues me convierto en una persona con poder y fuerte, y que a veces se ocupa como un filtro para que por ahí entre Dios, y si no entra Dios por ahí, si Cristo no checa, pues no entra. Y guardando las distancias de 2000 años, pues muchos de ellos que cuestionaban a Jesús, era lo que les pasaba. Los saduceos, señorones de la época, eran unos cínicos. Ellos lo que tenían propiamente eran alianzas con Roma o con los reyesuelos en turno, según sus intereses socioeconómicos del momento. Compartían la religión en cierto aspecto con el pueblo de Dios, pero la resurrección, el espíritu, la conversión, no. Cuando menos en el tiempo de Jesús, el sumo sacerdote pues era puesto y depuesto por el mundo romano, problemas internos de Israel, al gusto del consumidor se ponían y ellos tenían que guardar sus sillas, sus intereses, y por eso eran mal vistos por el pueblo de Dios, porque prácticamente los sumos sacerdotes obedecían a Roma. Sí, querían defender el templo, las costumbres al pueblo de Israel, pero primero mi puesto, mis intereses, mi familia, mi grupo al que pertenezco. Ahí no cabe Dios. Incluso algunos hermanitos, gente sencilla, gente que en su momento fue la vanguardia del rescate de una espiritualidad judía auténtica, basada en la alianza, los profetas, en la ley, los fariseos, que habían de la A a la Z. Aunque hoy fariseo es igual a hipócrita, en aquel tiempo fariseos habían de la A a la Z, fariseos del amor y fariseos hipócritas. Y una enorme graduación en medio como abanico. Y ellos también, si no cabes en mis rezos, si no cabes en mi visión piadosa, pues no entras. Igual los esenios, los celotas y todos los grupos que cada uno esperaba al Mesías, pero de acuerdo a su punto de vista, sus necesidades, sus gustos. Por eso era muy difícil entrar en Cristo y por Cristo al encuentro con Dios mismo y aceptar humildemente su oferta de salvación. Había demasiados filtros, demasiadas cortinas de por medio que no lo permitían. Pero había la gente sencilla
y no necesariamente por ser ignorante o por no tener poder, sino que no estaban llenos de sí mismos. Seguían creyendo con esa, incluso con candor, en la espera del Mesías. Creían y esperaban y se abrían al verdadero Dios de la alianza y de las promesas. Y se dejaban tocar en su inteligencia, su voluntad, su corazón. Y muchos de ellos se alegraron con Cristo. Tuvieron un encuentro personalísimo con Cristo. Y de ahí se originó un cambio de su vida. Cuando le dicen, ¿quién eres tú? ¿Con qué derecho? ¿Pertenece a algún grupo levítico en especial? ¿A la familia de sacerdotes? ¿De los pudientes? ¿De los estudiosos? ¿De los muy piadosos? ¿De los monjes de la época? ¿De etcétera, etcétera? Él nomás contesta: yo fui enviado por mi Padre. Y lo dice en varias partes de los evangelios. No hago más que lo que me mandó a hacer mi Padre. Yo hago lo que le vi a hacer mi Padre. Y en esa está mi pasión, mi entrega, mi todo. Para que nos entendamos con estos términos. Por eso él decía, mis obras, que a los letrados y llenos de sí mismo parece muy bobo. Pero sabían muy bien que en Israel había también el testimonio de las obras, porque es lo más sencillo, más existencial, inequívoco, de que lo que hay adentro se confirma con lo que está afuera. Porque a veces lo que hay aquí en la cabeza no siempre baja al corazón y a las obras. Se queda como un sistema de ideas, incluso contrarias a Dios. Y él dice, vean mis obras. Incluso las profecías están en esta línea. El Mesías ha de hacer esto. Vean mis obras. Son las obras de mi Padre. Son las obras que sanan, reconcilian, perdonan, congregan, abren a la luz, abren a una nueva vida más fraterna, más realista aquí y a la vida eterna. Vean mis obras y respóndanse. Claro, no hay peor ciego que el que no quiera ver, aunque sea muy inteligente y santurrón. Porque para poder tener un encuentro que nos transforme, tenemos que hacer a un lado nuestros asideros, nuestras supuestas certezas, nuestras creencias. Y esto no es fácil para nadie, ni para los sacerdotes, ni para los laicos, ni las monjitas. Las obras son las que dicen de alguien. Por eso ser cristiano no es solamente parecer, hacer ciertas cositas que huelen a religión y eso. No, hay que ser en el fondo. Por el bautismo somos cristianos, hemos renacido a la fe de la Iglesia de Cristo Jesús. Pero hay que parecer también la imagen, pero hay que hacer, que es el testimonio. Si falta cualquiera de las tres, y en estos tiempos hay mucha cosa, algunos muy espiritualistas, esencialistas dicen, lo importante es ser. Ay, por favor, no es discusión filosófica. El ser no es pleno en el caso nuestro, sino es existiendo y haciendo. Pero hoy nos presiona mucho la imagen. Parezco cristiano, me he visto como sacerdote, me he visto como beato, me he visto como monjita, me he visto como muy devoto de la Virgencita. ¿Y las obras coinciden? ¿Son congruentes con lo que soy y parezco ser? Ahí está la cosa. Ser, parecer y hacer van juntos. Si falta uno, es mentira. Es necedad, suena fuerte, pero así es cinismo. Hay un lenguaje sobre Dios, sobre la religión, pero no hay encuentro. Solamente los encuentros en el amor y la fe de tú a tú transforman personas y ambientes. Y por eso, venir aquí con María no son los símbolos, aunque por ahí empieza. Por favor, no son los símbolos, que hay que entenderlos. Es el cara a cara con María.
cara a cara con María y su mensaje de parte de quien la envió, recibiendo el don de Jesucristo, de su santo vientre, de su santo corazón. Y al tener este encuentro es cuando entonces somos cristianos, no solamente de nombre como los apodaron o los etiquetaron en aquellos tiempos, en aquella ciudad por primera vez, sino como aquellos que creen, se identifican y actúan conforme al Maestro muerto y resucitado Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios vivo. Y que por eso la Eucaristía no para ver o pasear, para alimentarnos. Y por eso el Evangelio no para estar simplemente escuchando narraciones antiguas, sino Dios que nos habla hoy a nosotros en nuestras circunstancias. Y si es así, por eso el testimonio. Y en la cultura violenta, si no colaboramos activamente, sin violencia, pero claramente en contra de estas culturas de muerte, de violencia, de masacres, de pillos y de tantas tonterías chiquitas en casa, en las calles o grandotas en las mafias organizadas bajo el paraguas de la corrupción, pues no estamos siendo congruentes. Somos unos consumidores de religión, de cositas que nos entretengan, pero todavía no hemos permitido que Dios toque nuestro corazón. Así que la autoridad de Cristo está clara, sus obras congruentes con su mensaje, congruentes con el deseo del que lo envió. El problema somos nosotros. Me acerco sin tanta certeza y filtro de cualquier tipo, o pongo de por medio tanta cosa que lo único que soy un consumidor de religión, pero todavía no me encuentro con Cristo y la transformación de mi persona y luego mis ambientes sigue esperando. El Padre y yo somos uno. Su iglesia, que somos los bautizados y Cristo, hemos de ser uno a partir de los sacramentos, el Evangelio y este encuentro personal y comunitario con Él. María es muy claro, igual. Sí, le vemos las estrellitas, los mantos, nos encanta, hay que saber su simbolismo de ayer y hoy y siempre, pero si no le vemos a los ojos con honestidad, difícilmente entra María. Difícilmente entra su Hijo, que para eso vino. Y eso es lo que andamos buscando. No estamos buscando agua del Tlacote. ¿Se acuerdan del Tlacote? Porque para eso somos bien inquietos. Cuánta barbaridad se dijo con el agua del Tlacote. Y todo mundo, claro, es más fácil irse por agua del Tlacote para que me sane, me quita, me ponga, me dé, que quitar los asideros, ponerme vulnerable y abrirme de capa a la propuesta de Dios. Y cuántos tontitos cayeron con el agua del Tlacote y no quedaron ni sanos, ni limpios, ni más alimentados. En cambio, Cristo no engaña. Cristo alimenta, Cristo educa, Cristo nos ayuda a testimoniar desde el amor de mil maneras para que este mundo cambie. De pie, por favor. Por eso, Señor, te rogamos que cese la violencia, no solamente a sacerdotes, sino a laicos, chicos, grandes, hombres, mujeres, producto de la corrupción, del cinismo, de la pérdida de Dios, como decimos. Que volvamos a ti, Señor, para darle vida a esta tierra, a esta familia humana, que la Iglesia cumpla su misión. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por los niños que en estos días de Pascua son incorporados a la Iglesia por el bautismo o reciben la confirmación o la primera comunión. Oremos. Te rogamos, Señor. Por aquellos que con el estudio o el trabajo se esfuerzan en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que vacilan en la fe, por los que se han apartado de la senda del bien, por los que no saben descubrir a Dios en su camino.
Oremos. Te rogamos, Señor, Por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, por los que nos odian a causa de la fe y por nuestros difuntos. Oremos. te rogamos, Señor, Nos unimos a la acción de gracias a la Santísima Virgen, a María del Mar Granada, Diego y Aitiana y Gareda. Oremos. te rogamos, Señor, por nuestro hermano Moisés, que donde quiera que esté, que reciba tus bendiciones y pronto alegremente sepamos de él, y que todos hagamos nuestra labor de auténticos cristianos al fondo de la fe, no por encima. Te rogamos, Señor. Señor Dios nuestro, que nos concedes cada año la alegría de celebrar las fiestas pascuales, haz que el júbilo de estos días se vea acrecentado con la consecución de los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano para nuestro bien y el de toda su santa. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente por su acción
se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta gran alegría de pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
en especial por los 2 sacerdotes asesinados la semana pasada, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a hablar con nuestro Padre Dios, pero con ganas de que lo que pedimos colaboremos. No se nos olvide ser, parecer y hacer. Si solamente hablamos, hay que hacer conforme a Cristo. Digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, el que testimonia el amor del Padre en favor de todos nosotros. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. A todos los peregrinos de la Arquidiócesis de Jalapa, Veracruz, de la manera más atenta se les pide no comulgar en esta misa. Podrán comulgar en misa de 10 con su señor obispo. Gracias. Vida
dando gracias. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Amén. Vayamos a anunciar la alegría de Jesucristo resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Perdón, pero si venimos aquí hay un encuentro con María. Por lo tanto, encuentro con Cristo, Eucaristía y Evangelio. Llevémoslo de camino, hombre. Y entonces la vida cambia y los ambientes también.